Muy bien, entonces un poco avanzando ya en lo que es nuestro apartado de CSS, vamos a ver lo que son los flexbox. Los flexbox son contenedores, son div que van a tener una cierta propiedad en el atributo display, que va a hacer que nuestro, nuestros contenedores se comporten como unas cajas movibles dentro de nuestro navegador o dentro de nuestro entorno. Entonces, dice que es un modelo de la YAU que permite que las cajas sean flexibles en un valor, es un valor de la propiedad display. Existe display flex y display inline flex para que el contenedor sea bloque o línea respectivamente. Ya vimos eso, lo que es un atributo que es de bloque que ocupa todo un espacio y lo que es de línea que ocupa solamente una línea. Entonces nosotros podemos especificarle a un contenedor de qué tipo va a ser. Se necesita un contenedor, un flex container y al menos un hijo, que sería un flex item. Las cajas flexibles son los items. El contenedor es el contexto al que pertenecen los ítems o los items. Entonces vendría a ser más o menos esto, un contenedor principal y dentro de ese contenedor van a tener items o ítems, ¿sí? Y esto es lo que se va a ir moviendo o lo que vamos a poder ir cambiando de lugar. Entonces es una de las opciones que nos trae el CSS y aquí vamos a ver un poquito el comportamiento que tienen este Flexbox. Vemos que existen dos ejes para colocar y alinear los elementos. Por defecto, el eje principal es horizontal y de izquierda a derecha, y el eje secundario es vertical de arriba a abajo. Se pueden intercambiar los ejes y la dirección de ambos. Bien, entonces lo que nos está diciendo básicamente es que esta sería una página y por defecto la posición que va a adoptar va a ser de derecha a izquierda y esa posición se llama my start y my end, que sería el final. Y luego la siguiente posición, la segunda, sería de arriba a abajo, que sería desde nuestro top, como nosotros le conocemos, hasta el bottom. Y se llama entonces en Flexbox, se llama cross start y cross end. Entonces, básicamente eso serían todos los lugares que nosotros vamos a ir ubicando y tenemos varias opciones para ir practicando el funcionamiento de este Flexbox. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, voy a crear un nuevo archivo o una nueva carpeta, voy a crear dentro de nuestro CSS, le voy a llamar Flexbox. Entonces clic derecho, New Folder y le voy a llamar Flexbox. Entonces dentro de este Flexbox voy a ir cargando los diferentes contenidos que vamos a estar viendo. Entonces voy a cerrar esto. Bueno, lo que vamos a hacer es cerrar completamente y voy a abrir solamente esa última carpeta que creé, esta Flexbox. Entonces le damos a File, Open Folder, CSS y Flexbox. Voy a seleccionar esa y entonces vamos a estar trabajando exclusivamente en esa carpeta para que la otra no nos confunda. Bien, entonces aquí adentro voy a crear una carpeta que se va a llamar CSS, donde voy a ir metiendo mis estilos y ahí afuera va a estar mis archivos de HTML. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un archivo en HTML. Vamos a crear, así como nos dice el ejemplo, o así como nos decía el documento, vamos a crear un div principal que va a ser nuestro flex container y vamos a crear unos cuantos hijos, ¿verdad? Que son los flex item. Entonces para eso voy a darle un clic derecho, new file, y va a ser el archivo número 1.html, y así también voy a crear un archivo 1.css dentro de esa carpeta. Bien, entonces aquí ya sabemos cómo hacerlo, doc type, y le voy a llamar a mi archivo que va a ser css 1.css. Bien, aquí entonces voy a crear mi contenedor. Voy a poner puedo poner un título, Flexbox, y ahí abajo voy a crear un contenedor. Entonces un div, podemos hacer punto flex container, que es la clase principal que va a contener todos los ítems,
y ahí vamos a llamarle entonces a otro container, a otro contenedor flex item. Entonces este sería el ítem 1 y así sucesivamente. Vamos a crear unos cuantos para hacer nuestra práctica. Vamos a tener unos 5 para empezar y después vamos a ver unos más. Bien, ahí ya tenemos. Vamos a hacer nuestro proyecto y Flexbox. Ahí sería. Entonces ya tenemos los 5 elementos y tenemos el Flex Container, que es el principal. Bien, ahora vamos hasta nuestro archivo CSS y ahí vamos a poner el subtítulo Flexbox. Bien, entonces vamos a ver las opciones que tenemos dentro de Flexbox. Podemos darle un background color para empezar a nuestro contenedor principal. Voy a dar un background. A ver qué puede ser. Puede ser este color. Ahí ya tenemos entonces todo el contenido. Vamos a separarle también un poco. Vamos a darle un padding. Un padding de 0.5 em para separar un poco. Ahí está. Bien. Y ahí es en donde utilizamos la propiedad flex. ¿En dónde es que se aplica? Siempre lo aplicamos dentro del atributo display. Entonces ahí tenemos la opción flex. Y de esa forma es que estamos haciendo ya, convirtiendo este contenedor en uno que es de tipo flex, ¿sí? Ahí ya automáticamente se convirtió en un archivo de tipo flex y vemos que es un bloque, ya toma todo el largo. Si nosotros agrandamos, va a tomar todo el largo de mi página. Entonces vemos con este flex se convirtió entonces en un elemento de bloque. Bien. Entonces si queremos que esto sea un elemento de línea, lo que vamos a hacer es, voy a dejar comentado esto, convertir al elemento en bloque. Y si queremos convertir el elemento en línea, voy a comentar esto. Entonces esto va a ser un, como vimos hace rato, inline flex. Vamos a guardar. Y ahí vemos ya cómo solamente toma el tamaño. Bien, ahora para continuar, este contenedor o de estos datos contenedores que nos está indicando que ya es un estilo un poco diferente en inline, para que se vayan notando las diferentes modificaciones que vamos haciendo. Entonces este se llama flex item y le voy a dar estilos a esa clase. Bueno, entonces vamos a darle un color de fondo diferente. Primero vamos a darle un tamaño, un width de 30 px por ejemplo, un alto de 30 también. Flexbox, esto voy a cambiar en mi HTML, dice Flexbox, tiene que ser Flexbox. Ahí está. Entonces le di un alto, un ancho, un alto. También le voy a poner un margen. Entonces utilizamos el margin, utilizar el 0.5 em. Y otra de las cosas que podemos darle es un background, por ejemplo. No me está guardando, vamos a mirar qué pasó. Bien, entonces ahí ya actualizamos la página y ahí ya va tomando forma nuestros ítems de ese contenedor. Otra de las cosas que le puedo agregar es un line, que sería una línea de alto. Le
Podemos poner unos 30 px también para ir cambiando un poco la apariencia del contenido, y también vamos a darle un text align center para centrar estos valores. Ahí ya vemos cómo se centró, ya tiene un fondo, y vamos a cambiarle el color a la letra, por ejemplo, con el atributo color. Entonces podemos agregarle una letra white, que sea blanca la letra. Bien, ahí ya tenemos entonces nuestro contenedor principal y nuestros ítems de ese contenedor. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a ver es otras de las propiedades del contenedor, ¿sí? Porque la mayoría de las propiedades las vamos a aplicar dentro del contenedor. Ahí es en donde vamos a controlar el comportamiento del contenido de los ítems. Entonces vemos que tenemos una de las propiedades que es el flex decoration, y tenemos estas opciones que nos aparece aquí con el editor, que sería el column reverse, el row reverse, y estas últimas tres. El valor por defecto que tiene esta opción es el row. Entonces vamos a probar. Lo que voy a cambiar también es, voy a utilizar un flex, ¿sí? Un contenedor de tipo bloque. Aquí voy a poner un comentario: contenedor de tipo línea, y voy a comentar eso, y voy a utilizar el contenedor de bloque para esta práctica. Entonces vamos a actualizar, allá tomó todo el espacio, y vemos qué es lo que hace este row. En realidad no hace nada porque esa es la propiedad por defecto. La propiedad row es la propiedad por defecto que tiene este flex decoration. También tiene otras que son las que vamos a ir viendo. Entonces inclusive podemos agregarle aquí comentarios. Esta es la propiedad por defecto. ¿Para qué es lo que me sirve el flex decoration? El flex decoration me sirve para mover los contenidos de los ítems o de los items en el eje horizontal, que habíamos visto anteriormente en nuestro gráfico, que tenemos dos tipos de ejes en los cuales nos podemos mover dentro de Flexbox, que sería el eje horizontal, que se llamaba main. Este era el main star, ¿sí? Y aquí teníamos el main end, y luego tenemos el eje número 2, que es el eje vertical, que sería de abajo para arriba su movimiento normal, por así decirlo, y nosotros eso podemos ir cambiando. Y esto se llamaba entonces cross end, perdón, cross star y cross m. Sería entonces todas las posiciones que pueden tomar los contenedores o los contenidos. Entonces esta propiedad flex decoration lo que me permite es modificar la dirección del eje, ¿sí? Entonces eso es lo que me permite hacer este flex decoration. Utilizamos ahora el row para probar, y voy a dejar comentado esto, y ahí abajo vamos a probar otro. Voy a hacer otra vez un flex decoration. Esta vez vamos a utilizar el row reverse, por ejemplo. Vamos a actualizar esto, y ahí vemos cómo entonces ya cambió. Entonces el row reverse lo que hace es me pone como este sería main star al lado derecho, y el main end me pone hacia el lado izquierdo. O sea, lo que hace es revierte la dirección del contenido de los ítems, ¿sí? Bien, entonces para eso sería el row reverse, para revertir la propiedad. Entonces voy a comentar esto: revertir el orden normal. El orden normal es de derecha para la izquierda. Entonces lo que hace con el reverse es de izquierda a derecha la franja horizontal, o main, que se le llama técnicamente dentro de CSS. Voy a dejar ahí bien estructurado esto. Otra de las propiedades flex que tenemos es el column. Vamos a ver qué es lo que pasa con el column. Ahí lo que nos cambia es nos modifica en el eje vertical. Entonces este flex decoration column es la opción por defecto, que sería la opción 2. La opción 1 es horizontal, la opción 2 es vertical. Entonces si yo pongo flex decoration row, es la opción 1 la que está modificando. Ahora estamos
viendo la opción por defecto, ¿sí? De la opción 2 de movimientos, que ya sabemos que es el cross, de arriba hacia abajo, y esta es la forma que nos está presentando en pantalla al utilizar esta columna. Entonces esta es la opción por defecto del eje vertical. Entonces esto voy a cerrar un poquito. Bien, ya vimos entonces cómo funciona el column. Sería la opción por defecto de arriba a abajo en el eje vertical. Y ahora vemos otro, el Flex Decoration Column Reverse, que ya se imaginarán lo que va a hacer. Lo que va a hacer es tiene que cambiar el orden de esto. Entonces vamos a actualizar y ahí vemos cómo cambia. Entonces sería 4, 5, 4, 3, 2, 1, me cambia el orden. Entonces el inicio ahora sería el cross start, estaría aquí en la parte de abajo, y el cross end estaría en la parte de arriba. Entonces con eso es lo que conseguimos con el column reverse. Bien, luego tenemos también las otras opciones que pueden ir probando cómo es que funcionan. Vamos a irnos ya a otra de las opciones que tenemos dentro del flex. Voy a dejar comentado esto. Bien, entonces vamos a ver otra de las opciones que tenemos dentro del flex, que sería la opción wrap. Esta opción lo que nos permite es controlar si los componentes de nuestro container, nuestros ítems, van a saltar de una línea a otra, ¿sí? O van a permanecer en su lugar. Bueno, entonces para explicarme un poquito qué es lo que quiero decir con esto es, voy a copiar estos 5 ítems que están aquí y voy a pegarlos ahí abajo. Vamos a agrandar, vamos a agregar unos 5 más otra vez. Tenemos 15 ítems entonces. Bien, entonces esta es la opción por defecto. Si yo no le agrego ni una opción a wrap, esta es la opción que tiene el por defecto. Bien, entonces vamos a ver esa propiedad, que sería voy a poner acá un subtítulo, propiedad wrap. Entonces la propiedad por defecto es el no wrap, que vendría a ser flex wrap, no wrap. Le damos F5, no tiene ningún cambio. ¿Por qué? Porque esta es la opción por defecto. Si yo no pongo esta opción flex wrap, entonces él toma por defecto eso. O sea, Flexbox ya tiene dentro de sí esta opción activada, por así decirlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace. Si yo voy teniendo más ítems ahí, voy a agregar unos más. A ver, otros 5 voy a agregar. Le damos F5 y todo se queda en un mismo lugar. Si yo voy agrandando, eso va adoptando el tamaño de la página, ¿sí? Pero no salta de línea, ¿sí? No se va en una línea abajo si ya no entran, que es lo que va a suceder si yo utilizo la otra opción. Entonces esta es la opción por defecto, del flex wrap. Y ahora vamos a ver el otro, flex wrap. Vamos a ver lo que hace ahí. F5, y ahí se dan cuenta como el contenido, si ya no entra en el dispositivo en que se está viendo, entonces él directamente salta en otra línea. Esta es una de las opciones de los items que generalmente se utilizan para hacer que una aplicación sea tipo responsive. Estas cajas que están aquí pueden ser formularios, pueden ser botones, pueden ser X cosas dentro de una página web. Esto es a modo de ejemplo nada más que estamos viendo. Entonces, si agrandamos el dispositivo en donde se está viendo, él se va adoptando ese tamaño y se queda como una columna. Pero si se va achicando el dispositivo, entonces él va adoptando esa posición en líneas inferiores. Entonces eso es lo que conseguimos con este wrap. Entonces vamos a poner aquí un pequeño comentario, opción para dar saltos de línea en caso de ser necesario.
Ya se entiende entonces que eso sería la opción para dispositivos móviles, en pocas palabras, ¿verdad? Para que vaya adoptando el, el espacio o la ubicación que debe tener un objeto. Bien, después también tenemos la opción esto lo que hace es saltar de línea para abajo. Ahora podemos hacerlo también ese salto de línea, pero hacia arriba, al revés. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el flex wrap, el wrap reverse, y vamos a ver cómo funciona. Entonces, él lo que hace es toma este eje, que sería nuestro eje vertical, toma como principal. Entonces, el horizontal deja de ser principal, este es el principal ahora. Entonces, los objetos se van a ir. Voy a poner un poco diferente para que se entienda. Voy a poner 6, 7, 8 hasta... Bueno, vamos a completar todo. Bien, hasta ahí vamos a hacer. Voy a borrar el resto. Y ahí, para que se vaya entendiendo entonces que toma como prioridad la parte inferior y los elementos se van posicionando hacia arriba. Entonces si yo agrando esta pantalla, van a ir descendiendo todo hasta formar una sola columna. Pero si voy achicando, entonces los elementos se suben. Esta es otra de las opciones también que tenemos, que sería el wrap reverse. Hay otras también. Vamos a dejar comentado o directamente ya vamos a hacer la prueba aquí. Por ejemplo, tenemos el unset. Esto lo que hace es adaptarse dependiendo del contenido de, de la caja, ¿sí? Entonces vemos que acá tenemos 10, por ejemplo, ocupa ya 2 espacios y entonces es un poco más grande esa caja, ese contenido. A diferencia de que si no tenemos nada, vamos a darle, a ver, un set vendría a ser no asignado, ¿sí? Entonces si nosotros no queremos que adopte ese, porque vimos que por defecto es esta la opción, no wrap, ¿sí? Entonces si le ponemos el unset, lo que hace es no adopta eso. Teóricamente eso es lo que hace, ¿verdad? Bien. Bien, eso sería básicamente lo que es las opciones. Vimos dos principales: Flex Decoration, que lo que hace es cambiar de posición de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que ya vimos con estas opciones que están aquí. Y también ya vimos cómo modificar también el comportamiento del eje vertical, que sería del top hacia abajo, ¿verdad? El top al footer o el top al bottom, como queramos llamarle, ¿verdad? Pero esas serían las opciones. El text decoration me sirve para modificar entonces los elementos. Y tenemos también el flex wrap, que nos sirve para hacer saltos de línea o que el contenido de la caja vaya adoptando la forma dependiendo del dispositivo que se quiere, en que se está visualizando. ¿Cuál es el que se utiliza generalmente? Es el wrap. Esta es la opción que se utiliza por defecto. Bien, hasta aquí entonces esta primera introducción de Flexbox. Luego vamos a hacer una más, algunas opciones más vamos a ver, y por último vamos a hacer una práctica de un formulario.